Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a la continuación de la celebración de este centenario en honor a Amílcar Tirado. Yo soy la Teresa Ayala González, archivera general de Puerto Rico y directora de la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. En nombre del director ejecutivo, el profesor Carlos Ruiz Cortés, le damos la más cordial bienvenida a el edificio Dr. Ricardo Alegría Gallardo, sede del Archivo General y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. Durante las pasadas semanas hemos estado celebrando los 100 años de Amílcar Tirado con varias actividades, y hay dos actividades que van a continuar por las próximas semanas y son las exhibiciones que tenemos disponibles para el público. Una es presencial aquí en el Archivo General de Puerto Rico y se titula Amílcar Tirado, Cine para el Pueblo, que está exhibiéndose en la Sala A y va a estar disponible hasta finales de mayo. Y también tenemos la exhibición virtual que se titula Peripecias Creativas, los 100 de Amílcar Tirado, que está disponible en la página de OMECA de las exhibiciones virtuales del Archivo General de Puerto Rico. También quisiera aprovechar la oportunidad para extenderle la invitación a las actividades de este próximo sábado, con la proyección de la película Más allá del Capitolio y el conversatorio entre Ramón Almodóvar, Pedro Doreste, Roberto Ramos Perea y Amílcar Tirado hijo. Hoy tenemos una presentación muy especial por Pedro Noel Doreste, a quien le damos la más cordial bienvenida y agradecimiento porque viajó a Puerto Rico para acompañarnos en esta ocasión tan especial y quien ha sido parte del comité del centenario de Amílcar Tirado. Pedro Noel es candidato a doctorado en el programa de estudios de cine y de los medios en la Universidad de Chicago. Es historiador del cine latinoamericano, caribeño y latino, cuyo enfoque es analizar las zonas de contacto entre las culturas del cine del norte y el sur global. Su disertación se titula A Cinema of Free Association, Counter-Institutional Film Cultures of Hispanic Caribbean, 1952-1958, e investiga la huella de la División de Educación de la Comunidad en el desarrollo global de la nueva ola y el cine de vanguardia a mediados de siglo. Es natural de Isabela y actualmente reside en la ciudad de East Lansing, en Michigan. Con nosotros tenemos a Pedro para presentarnos su disertación titulada Una voz en las entrañas, Amílcar Tirado entre las sociedades del cine de las Américas. Bienvenido, Pedro. Esto lo voy a dejar en la mesa. Bueno, es que ahí ya cuando me voy a ir volviendo y se escuchará. Bueno, gracias Hilda por la presentación, y quería también agradecer a mi grupo de trabajo de aquí del ICP y del Centenario en general, porque hemos tenido muchas conversaciones interesantes en nuestro chat de WhatsApp y quisiera continuar con la actividad del Centenario. Y pues antes de comenzar, quería aclarar que Amílcar Tirado es una figura central en mi tesis, en mi disertación, pero no es el objeto de mi disertación. Ese fue el reto de hacer una presentación como esta. Tener que sacar, como Amílcar estaba metido en todo, tener que ir sacando poquito a poco de cada capítulo cuáles son las anécdotas, los cuentos y las intervenciones que Amílcar hizo, que quizás le interese a ustedes. Así que, bueno, para no tardarme mucho, vamos a empezar ahora. Ahí está, gracias. Bueno, imagínense que están sentados en un pequeño prado, rodeado de un espeso bosque en Vermont. El sonido de una plena se escucha en el fondo. La imagen del reconocido plenero Gumersindo Mangual se proyecta en la pantalla, cantando una emotiva y poderosa versión de Tintorera.
El público, compuesto mayormente por norteamericanos, canadienses, europeos, que parecían haber disfrutado inicialmente de la melodía, muestran ahora un dejo extraño en sus rostros. La cinta termina, el público se revela. ¿Cómo que un tiburón se comió un americano? Preguntan. Y entonces, esta anécdota fue tomada del libro de Emilio Díaz Valcárcel, En el mejor de los mundos, que se encuentra en la exhibición física, si quieren verlo, donde narra muchas de las historias de su tiempo trabajando para la División de Educación de la Comunidad. La película a la que se hace referencia es La Plena, dirigida por Amílcar Tirado, una colaboración entre la Divecco y el ICP, como muchas fueron. Como muchas de nuestras películas, el corto fue presentado en la edición de 1960 del Seminario Flaherty en Vermont a un grupo de cineastas y educadores. Era una audiencia perceptiva a las sutilezas del cine como arte. Ellos no malinterpretaron la letra, por el contrario, interpretaron correctamente el sentimiento anticolonial de la misma. Estas fugaces interacciones y malos entendidos entre el cine de la Divecco y otras comunidades de cine global son la raíz de mi proyecto doctoral en la Universidad de Chicago. Mi proyecto intercala la labor de la Divecco en las culturas y corrientes del cine internacional a mitad del siglo y demuestra la presencia caribeña en el surgimiento de las nuevas olas y del cine de la vanguardia en los 1960. Contrario a la narrativa histórica que se presupone que la división en sí era de una naturaleza insular y políticamente dócil, mi proyecto examina cómo muchos de los artistas desarrollaron sus prácticas al margen de los requerimientos del programa, sentando así los cimientos para un cine realmente panamericano. A través de los archivos e historias orales investigadas tanto en el Caribe hispano como en la ciudad de Nueva York, mi tesis propone que el cine utilitario ha sido siempre uno global. La tarea del historiador es trascender el estudio de las instituciones y discernir la utilidad de sus películas dentro de sus respectivos proyectos coloniales. La charla de hoy tomará prestado mayormente de los primeros dos capítulos que tratan sobre la participación del cine en los seminarios de cine Flaherty, la participación de la división y el establecimiento de la cooperativa de arte cinematográfica en San Juan. No debe sorprender que Amílcar Tirado sea una fuerza fundacional en ambas historias y que sea protagonista reacio en mi disertación. Las actividades extracurriculares de los cineastas son virtualmente desconocidas en las historiografías disponibles de la Divecco o aparecen solo como anécdotas o referencias marginales de la historia que se conoce. Hoy, al revisar estas microlabores de Amílcar como gestor cultural, quiero retar un poco esa presunción. ¿Qué significa que nuestras películas fueron una pequeña parte de los criterios de la creación de la disciplina académica de estudios de cine, o al menos en Estados Unidos? ¿Qué significa que nuestros cineastas ayudaran a diseñar un modelo de cine alternativo y opuesto al hollywoodense desde esta humilde isla? ¿Y por qué se nos ha excluido de esta historia hasta el día de hoy? Más que proponer una tesis sobre héroes o pioneros, en el día de hoy quiero exhortarlos a que juntos redescubramos y documentemos estas hazañas en la historia del cine de Puerto Rico, el Caribe y a nivel global. Bueno, para empezar, desde lo más básico,
¿Qué eran las llamadas sociedades de cine? Pues, en el periodo de posguerra, los documentalistas, gobiernos, escuelas, museos y otras instituciones similares comenzaron a cuestionar el rol del cine en la educación de las masas, más allá de su obvia utilidad propagandística o de entretenimiento. Esta inquietud provocó la búsqueda de nuevos foros para la educación en cine. Las sociedades de cine emergieron como medio alternativo donde los espectadores pudieran exponerse a otro tipo de cine y donde cineastas, educadores, pudieran exhibir su arte a nuevas audiencias con más sintonía crítica. Con la muerte de Robert Flaherty en 1951, que lo pueden ver aquí a la derecha, vivo, el cine documental acababa de perder uno de sus arquitectos más renuentes. Un año más tarde, su viuda, que la pueden ver aquí, ahí a la izquierda, Frances Flaherty, junto con los más cercanos colaboradores y competidores de su difunto esposo, se convocaron en el 6º Festival de Cine de Edimburgo para acordar una manera permanente de honrar el legado de uno de los pilares del cine documental. Así nace el Seminario de Cine Flaherty en 1952, una de las sociedades de cine independiente más antiguas del mundo. A partir de 1955, el Flaherty Film Seminar, o simplemente el Flaherty, como se le suele decir, comenzó como un seminario más bien informal y al aire libre para cineastas profesionales de diferentes vertientes, cuya intención era examinar el estado actual del cine documental e independiente, apelando a una audiencia diversa que consistía mayormente de cineastas, académicos, bibliotecarios, curadores de arte, críticos y estudiantes. Los primeros seminarios eran eventos por invitación que se llevaban a cabo en la finca de Frances Flaherty en Vermont. Y pueden ver la finca en Vermont. Esa foto siempre me ha recordado la del Virginia, el grupo de trabajo del campo de la dirección. Y pienso que las dos instituciones tenían mucho paralelismo que vamos a discutir ahora. Los estudiantes o participantes, como Frances insistía en llamarlo, debían pernoctar en el granero por la duración del seminario o en los establos, asistir a 3 proyecciones diarias e involucrarse en vigorosas discusiones típicamente con veteranos cineastas y amigos de la familia que fungían como huéspedes de honor. El catálogo de Robert Flaherty comprendía mucho del programa, pero este evolucionó significativamente cada año en incluir cine educacional, científico, experimental y eventualmente hasta largometrajes de ficción, aunque su especialidad siempre fue el cine documental y, como ellos le dicen, el cine no teatral, o sea, el cine que no se exhibía en cines comerciales. El seminario buscaba desarrollar más a fondo la idea de la tradición Flaherty, o como ellos le llamaban el Flaherty Way, basada en un acercamiento más bien artesanal y cándido al cine documental. Los seminarios también se convirtieron en el espacio donde Frances inventa una teoría póstuma del trabajo de su finado esposo, acuñando el término de la no preconcepción, que le impregnó una estructura filosófica al seminario que privilegiaba el descubrimiento y la contingencia. Si tú hablas con cualquier participante de Flaherty hoy en día y le mencionas la palabra no preconcepción, se te ríen en la cara. Pero en los 50 era la base filosófica de lo que fueron los seminarios. Entonces quiero hablar ahora de los contactos que Amílcar específicamente formó en estos seminarios. Amílcar comenzó su labor como emisario del cine puertorriqueño temprano en su carrera con la directa. Ya en el 1952, su película, Una voz en la montaña, cuyo título esta charla toma prestado, fue premiada en el Festival de Edimburgo, el mismo festival donde se tomó la decisión de fundar el Seminario Flaherty. Este reconocimiento parece haber convencido a Amílcar a integrarse al mundo del cine. En el 1953 fue enviado a Nueva York para comprar equipo de filmación para el taller de la televisión. Viaje que resultó ser una gira cultural de la comunidad de cine documental neoyorquina. Se hospedó con el gran documentalista Willard Van Dyke, quien le sirvió de modelo a Amílcar, ya que Van Dyke había comenzado su carrera de una manera similar a la suya. Primero como fotógrafo y documentalista del Nuevo Trato, en la administración de Roosevelt,
y después realizando cortos más experimentales en su práctica independiente. Pueden ver en la pantalla qué tanto confiaban los administradores de la Diverco en el joven Amílcar. Una carta del jefe de la sección de cine la advierte: sinceramente, dudo que sea una buena idea dejarte suelto en Nueva York con 1,100 pesos, pero a pesar de mi buen juicio, te envío este dinero. No lo gastes todo ni regreses pelado. Y aquí le dicen que se porte bien. Así que ya saben. Pero no hay por sí. Gracias en gran parte a su precocidad artística y su voluntad de trotamundos, fue que la Diverco buscó institucionalizar la educación continua de su personal creativo. Es así que la Diverco terminó enviando una delegación boricua a los primeros encuentros del seminario Flaherty en los años 50 y 60. En la inauguración del seminario, en 1955, el director del cine de la Diverco, Benji Doniger, habría de ser el invitado especial por haber participado en la elaboración de la última cinta de Robert Flaherty. Esa fue el Louisiana Story en 1949. Sin embargo, Benji, como decían a Benji Doniger, se tuvo que excusar al último minuto, pero le prometió Francis Flaherty que asistiría el año siguiente y, de ser posible, que la Fundación Flaherty le proporcionara becas a los aprendices de la Diverco para así ellos también poder asistir. El siguiente año se presentaron Raúl Muñoz, que fue el jefe de la sección de cine, con los directores Luis Maisonet y Ángel Rivera. No estaban en el programa oficial del evento, pero casi como a modo de contrabando, trajeron su equipaje, latas con las más recientes películas de la división. Entre ellas, recuerdo que estaba Modesta, Pedacito de Tierra, El Puente, Una Voz en la Montaña, eran varias, fue mínimo 3 horas de películas de la división. Tras finalizar el evento, Francis le agradece a Benji por enviarla a los boricuas y hasta le hace claro que se le tuvo que abrir un espacio adicional al programa para poder repetir las películas de Diverco. Aquí pueden ver esas cartas. Solamente pude escoger 2, pero después del primer flyer que asistieron los boricuas, eso fue un revuelo. Todo el mundo quería hablar del cine educacional de la Diverco en el primer año. Entonces, antes de yo seguir, quiero enseñarle un home movie de una edición del Flaherty de 1960, para que así puedan imaginarse cómo eran estas congregaciones. También díganme si reconocen algún personaje que les resulte familiar. Yo he podido identificar a 2 puertorriqueños. El video no tiene sonido, así que ahora no es el momento de chequear sus TikToks o WhatsApp. Y voy a tratar de poner 3 minutos del video, pero el video es de 13 minutos. Si les interesa verlo en su totalidad, se lo puedo enviar después de la presentación. Bueno. Y conste, muchos de estos eran documentalistas medio experimentales, así que tienen un estilo de filmar medio tedioso a veces. Ahí está Héctor Muerto. ¿Es Maestro? Sí. Ah, pero vamos a verlo. Aquí. ¿Es o no es Maestro? ¿Será que es Maestro? Me parece. Maestro.
mí me parece que Héctor Moore, Sonete es el primero que estaba en la mesa. ok. Puede ser, muchas veces en las matrículas oficiales no se presentaban todos los puertorriqueños porque siempre venía uno de otro colado. Sí, es la autenticidad. Puedes decirlo de otra manera, pero siempre había una sorpresa con el video. Esto fue una de las reuniones más grandes de los primeros 10 años. Del 54. Esto es del 60. Sí, ya habían vuelto a la... Fue la última que se hizo en la finca, porque ya el evento se había puesto demasiado grande. Se quedaron sin estar para poner a lo vuelto. Pero en los 60 ya todos los que habían ido para allá habían regresado. ¿Ellos podían regresar? Sí, ellos iban, era un evento usualmente de 10 días a 14 días. Como un congreso. Ya. Sí. Iban y venían. A mí me gusta decir que si el Flaherty era un seminario más de teoría de cine y la Diveco era más un laboratorio. Este es Francis Flaherty. Allí fueron conferencias. Sí, Alfonso Moreno. Alfonso. Sí, es el sponsor para que. Sí, Alfonso está. Esta Lo había enviado. es Shirley Clark. Ella colaboró con Sí. esta Shirley Clark, ella es una cineasta. Ya lo había, Alfonso. Y Es que ese tiene otra foto, no había identificarlo. ¿de qué? Es otro de la división. Nosotros pensamos que Héctor Moore, porque Héctor Moore también fue en el 58, hay una foto del 58 que aparece ese mismo hombre. Obviamente yo hice un poquito de trampa porque yo comparé los recursos, el libro de Emilio Díaz Valcárcel con la matrícula, con otras cosas. Y en ese seminario estaban Emilio Díaz Valcárcel, Héctor Moore, Alfonso Morel y Antonio Maldonado. Que en el libro de Emilio Díaz Valcárcel encuentro una anécdota que yo no voy a repetir aquí. Sí, si me gusta el chino, pues compré este libro. Bueno, voy a seguir. Ahorita debatimos quiénes son los que están en este libro. Bueno, ya para el 1957, Amílcar había decidido que no quería que le siguieran contando de Flaherty. En una carta de la Dirección Ejecutiva del Departamento de Instrucción Pública, le conceden una licencia para ausentarse de la Diveco y participar de la tercera sección del Roberto Flaherty Film Festival. Mickey, como le llegaron a decir sus compañeros de clase en Vermont, asistiría a su primer Flaherty acompañado ese año por el cineasta dominicano Oscar Torres. A mí me encantan esos pequeños errores burocráticos que uno encuentra en archivos. En esta edición del seminario, Amílcar consiguió que el director de cine Fred Zinnemann, de los pocos colaboradores de Robert Flaherty que lograron tener éxito en Hollywood, lo invitara a Roma para participar en el rodaje de A Non-Story, protagonizada por Audrey Hepburn. Allá en Roma se encontró con su amigo compositor Amaury Veray, que cursaba estudios avanzados de música en la Academia de Santa Cecilia, y con Frank Marrero, el primer puertorriqueño en graduarse del famoso Centro Experimental de Cinematografía, que de hecho Oscar Torres fue el primero de la Diveco en graduarse de ese programa. También logró visitar a los estudios de la Cinecittà, que fue la cuna del neorrealismo italiano que tanto influyó en los filmes dramáticos de la división. A partir de este seminario y el consiguiente viaje a Europa, Amílcar comienza a imaginarse una industria de cine independiente en Puerto Rico, tema que ya estoy seguro que Amílcar Tirado Avilés abordó en parte la semana pasada. En el año 1960, la Fundación Flaherty, que organizaba los seminarios, se encontraba al borde de la bancarrota. Intentaban reimaginar el formato del seminario, ya que la matrícula para esos encuentros se había multiplicado en los últimos años, y la finca Flaherty ya no podía alojar a tantos invitados.
Por otro lado, la fundación nunca logró obtener exención de pagar impuestos, ya que al llevar el nombre de Robert Flaherty no se pudo convencer al IRS que era una organización con fines educativos y no conmemorativos. La solución sería doble. Primero, la fundación sería absorbida por la International Film Seminars, que así es que se llama la compañía de los seminarios ahora, lo cual le permitiría solicitar la exención nuevamente. Y también le da un enfoque más mundial a la temática del seminario. La segunda solución fue el resultado de un intenso cabildeo de Raymond Marqués, que desde 1959 le había escrito a Francis Flaherty y a muchos miembros de la Junta de Flaherty para proponerle la idea de hacer uno de los seminarios en Puerto Rico. Al leer la propuesta de Marqués, el cineasta y miembro de la Junta, Jack Churchill, llega a la conclusión que el único remedio para evitar la quiebra es el socialismo, o, en otras palabras, asegurar el auspicio de algún grupo de cine gubernamental que pudiese subsidiar las actividades de la fundación. A finales de junio del año 1961 se celebra el 7º Flaherty Film Seminar en el pueblo de Barranquitas. Desafortunadamente, del seminario Flaherty en Puerto Rico se sabe muy poco. Fue un evento más pequeño de lo usual, ya que la nueva ubicación resultó ser prohibitiva, incluso para muchos de los que habían participado en ocasiones previas. Además de gozar de plenas en vivo con el propio Sindo Mangual, el seminario recibió una visita sorpresa del gobernador Luis Martín. Y tiene a Guy Boutet de Quebec, como Mica. Sí, exacto. Alfonso está allá atrás, perdón, pero bueno. Y había otro persona que fue Pero es el segundo de acá para allá. El segundo es el Quisiera ver estas fotos en color porque estarían tremendas. Bueno, los participantes, vamos a poner eso así, los participantes tomaron parte de un tour de las facilidades de la Divertu y visitaron a los técnicos de la división en uno de sus proyectos de campo, donde compartieron con el campesinado y hasta pudieron presenciar una muestra de sus películas en su ámbito natural. El invitado del año fue el documentalista etnográfico Jean Rouch, proveniente de Francia y padre del movimiento cinematográfico llamado Cinema Verité, que se caracterizaba más por una cámara portátil, el sonido directo, y en el caso de la variante Cinema Verité americana, no se entrevistaba al sujeto en ningún punto, simplemente era más observable. Jean Rouch, ese año, a mí no me parece que llegó a las actividades. Aparece en el programa, pero no hay ninguna evidencia de que estuvo allí, pero pues, si encuentran, en pasado seminario, Rouch había elogiado el Puerto del Santero de Amílcar Tirado, diciendo que era la mejor película educativa que había visto, y hasta llegó a decir que se debería mostrar en cada salón de clases. El seminario puertorriqueño fue la única edición de Flaherty celebrada internacionalmente por casi 30 años, y el modelo de subsidio sigue vigente hasta el día de hoy. Hoy en día van brincando de un recinto universitario a otro, buscando subsidios, y bueno, terminó siendo un modelo factible. Hoy se puede decir con certeza que la sesión del 61 efectivamente rescató al Flaherty como organización. Esta fue la programadora del Flaherty en Puerto Rico, Dorothy Oshlight. Ella era una bibliotecaria de la Columbia University. Y la única queja que leí es que la Diverco quiso encargarse de todos los aspectos de la proyección y de la logística del seminario, y que aparentemente los proyeccionistas no estaban a la par con los que habían tenido los Flaherty en otra edición. Pero por lo general me parece que el evento fue un éxito. El seminario del 61 fue el último en el que Amílcar participó. Sin embargo, ese encuentro tuvo un efecto catalizador en muchos de sus planes para el cine.
En Barranquita se habían logrado reunir a sus contactos más cercanos, a quienes conoció a través de los seminarios. Aquí tenemos de nuevo a Guy Coté y a Shirley Clark. El canadiense Guy Coté fue editor y administrador de la National Film Board. Él era más ya de la vieja escuela. Un proyecto de cine, National Film Board era un proyecto de cine gubernamental canadiense muy parecido al puertorriqueño. Shirley Clark era una cineasta experimental que comenzaría a transformar el cine estadounidense en la década del 60 a través de su incansable trabajo con las instituciones de cine de la ciudad de Nueva York. Con la ayuda de esto, Amílcar embarcó en nuevos proyectos más allá de los predios del Flaherty y del marco ideológico de la libertad. Aquí está Amílcar con David Flaherty. Yo creo que fue poco antes de que muriera en el 64. En febrero de 1961, Tirado y sus allegados fundaron la Cooperativa de Artes Cinematográficas de San Juan, hecho casi eclipsado por su otro logro de ese año. La decisión de fundar una cooperativa capitalizada directamente tanto en la tendencia mundial hacia modelos colaborativos y no industriales para la producción cinematográfica, como en el apoyo del gobierno de Luis Muñoz Marín al movimiento cooperativo a nivel nacional. Aprovechando la experiencia técnica y creativa de sus colegas de la Liberco, la cooperativa filmaría al menos 4 películas. Estoy casi seguro que son 4, pero discutimos eso ahorita. Entre el 1962 y el 1965. Entre ellas, esta arquitectura colonial, que se empezó a rodar en el 62 y se terminó, creo que por primera vez en el 67. Y más allá del Capitolio, que se exhibirá este sábado. Un largometraje. El movimiento cine cooperativista de Puerto Rico, además de filmar sus propias películas, también organizó festivales de cine, coprodujo largometrajes con los grandes estudios americanos, e incluso publicó una revista de cine mensual titulada Cine y Cultura, que creo que solamente tiene una edición. El modelo de negocio del grupo consistía en combinar la financiación pública del Banco de Fomento con los ingresos de sus propias películas educativas y publicitarias, y así subvencionaron la producción de largometrajes de ficción. Aunque se rumora que la cooperativa fue la primera de su tipo en las Américas, la idea surge en el contexto de un giro hacia el cooperativismo en la producción cultural en los Estados Unidos. En particular, Tirado y la compañía tomaban como modelo a la Filmmakers Co-op de la ciudad de Nueva York. Aquí pueden ver el emblema. Que era una organización que a partir de 1961 reúne a los principales cineastas independientes en Norteamérica y les garantiza la distribución, exhibición, financiamiento del cine experimental. No parece un modelo que funcionaría, pero todavía están distribuyendo películas. De esa manera podían competir con la industria de Hollywood. La cineasta que les enseñó ahorita, Shirley Clark, ella fue parte del grupo fundador de esta cooperativa. De hecho, la revista publicada por la Cooperativa de Cine de Puerto Rico cita directamente del manifiesto de su homóloga cooperativa en Nueva York. Aquí lo pueden ver. La revista Cine y Cultura estuvo basada en esta revista Film Culture, que fue fundada por Jonas Mikas, otro de los fundadores de la Cooperativa de Nueva York, en el 1955. Así que esto fue coordinado, tenían básicamente la misma infraestructura para decir cooperativa. La columna de Cine y Cultura, que yo creo que está escrita por René Marqueta, no estoy seguro, dice: el nuevo movimiento de cine independiente en Estados Unidos representa el intento de un grupo de jóvenes artistas en su lucha contra los grandes monopolios cinematográficos norteamericanos. Ellos claman por el derecho a la libre expresión del arte y a crear un nuevo cine americano que responda a la nueva mentalidad americana. El manifiesto ese termina con una frase bien famosa que es, Jonas Mikas dice: no queremos un cine rosado, queremos un cine rojo como sangre. Lo pueden leer, es un documento bien interesante. La propia Shirley Clark se ha convertido en una figura un tanto olvidada en la historia del cine.
pero fue una pionera como cineasta judía y feminista que se apropió en gran medida de las innovaciones formales de la vanguardia para burlarse de lo que ella consideraba una autocomplacencia estética y una falta de convicciones políticas dentro de su propia cooperativa. En el 1963 ella sufre de un ataque de nervios que le afecta su capacidad para desarrollar plenamente su práctica cinematográfica. Pero ella esperaba más que nadie la colaboración entre las cooperativas de Nueva York y de San Juan para ayudar a establecer un cineclub transhemisférico. Si tuviera más tiempo, hablaría de un festival que coordinaron juntos Shirley Clarke y Amílcar Tirado en Puerto Rico en el 1966, pero tengo que cortar en algún lugar, así que eso se queda para la próxima presentación. Al igual que la directa en los 50, la National Film Board de Canadá iba cambiando de manos de una generación de documentalistas didácticos a una de jóvenes cineastas con tendencias más experimentales. José pertenecía al grupo anterior, ya que su filmografía contaba con películas más científicas e industriales que las de carácter artístico. José también había sido el canadiense que más arduamente trabajó por traer el Flaherty a Montreal en el 1971, compitiendo con la Liberty. Tras la NFB perder su candidatura, él decide fundar el Festival de Cine Internacional de Montreal, cuya segunda edición se celebra en agosto de 1961, a solo un mes de la clausura de Flaherty en Barranquilla. El Festival de Montreal buscaba combinar la seriedad de los análisis estéticos del Flaherty con la atmósfera jovial y la calidad de programación de los grandes festivales de cine. En su segundo año, el comité programador llevaría a cabo un evento de 3 días donde el público podía interactuar directamente con los directores invitados a puertas cerradas, algo así como un seminario. Tanto admiraba José el cine de Amílcar Tirado que lo invita a ser el orador plenario en una de esas sesiones. La ponencia de Amílcar serviría de contrapeso documental a la de la delegación de 3 representantes de la nueva ola francesa: el animador Alexis Alexeyev, el etnógrafo Jean Rouch y el director François Truffaut, que yo creo que es el más famoso. Bueno, Amílcar, derrochando su generosidad crítica, ofreció una visión optimista sobre el compromiso que debe tener cada cineasta con su público, argumentando puntos que luego articularía en su tesis de maestría. El cine es una herramienta para una educación liberadora y humanista. Los representantes franceses parecieron descartar las preocupaciones de Amílcar como síntomas de un desarrollismo cinematográfico, una condición que ya en Francia había sido eliminada por los avances del cine primermundista. Si para Amílcar el cine era una herramienta, para los franceses ya se había convertido en un juguete. Sin embargo, como haría un hermano más joven que intenta impresionar al mayor, no hubo crítica más incisiva que la de la prensa franco-canadiense en la revista Objective. De hecho, esa crítica está tan escandalosamente redactada que la voy a tener que leer en su totalidad. El autor se llama Pierre Bachit y él dice: hubo oportunidad después del seminario para que los cineastas se dieran a conocer, pero ya en ese momento no se permitían más preguntas. Si hubiésemos hablado de nuestras aventuras románticas durante 3 días seguidos, habría sido más probable que eso nos masturbara el cerebro que hablar de la conciencia social del cineasta, conciencia que no tiene más que la del barrendero. En el fondo, cada cual que ejerce su trabajo tiene una conciencia social, una responsabilidad moral o política igual a la de todos los hombres. No estás obligado por ser cineasta a hacer películas absolutamente propagandísticas o películas absolutamente educativas o películas que cambiarán la faz del mundo. Yo hago películas porque me apetece. Y eso fue una contestación directa a la ponencia de la vista, que pueden ver aquí el resumen. Y para terminar, aquí me veo obligado a terminar el cuento de Amílcar, sin haber necesariamente sido exhaustivo en el listado de sociedades de cine en las que participó. Si este centenario ha
ha de cumplir un propósito, este público ya sabrá que Amílcar Tirado fue el cineasta más exitoso y prolífico en pasar por la Divertud. Sin embargo, se escucha poco sobre la presencia internacional de Amílcar en el mundo del cine, más allá de los tantos festivales donde sus películas fueron galardonadas. En esta charla he tratado de tejer una historia de Amílcar y su odisea mundial como defensor del cine boricua e independiente a través de esta infraestructura de cine alternativo. También he querido destacar el papel de los seminarios Flaherty, una institución que fue casi el espejo de la Divertud, dada la similitud en sus proyectos pedagógicos. Tanto como podemos seguir hablando de los acontecimientos y conexiones que surgieron gracias a esos encuentros, también podríamos estar toda la noche hablando de las películas de Amílcar. Pero esta es una historia más bien contada sin tener que acudir a la pantalla. Dejemos el cine para el sábado. Y muchas gracias. Si yo fuera a resumir todo lo que tú has dicho aquí en un planteamiento coherente, tendría que preguntarme, entonces, después de todo lo que tú nos has hablado de la intervención de Amílcar, tendría que preguntarme si esa intervención no fue recibida como uno hubiese esperado desde ese contexto. Y eso porque, primero, que viene de una colonia, segundo, que es un cineasta negro, un momento complicado de la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos. Tercero, porque está haciendo un cine completamente distinto a lo que está planteando, vamos a decir, el cine documental de ese momento que tú has escrito también. O sea que, en resumidas cuentas, ¿cuál es la contribución verdadera, si la podemos resumir en pocas palabras, de Amílcar a esas relaciones internacionales que se dan en el seminario Flaherty? ¿O simplemente fue un ave de paso que hizo una exposición de una película súper interesante que algunos gringos reconocieron como buena y ahí acabó el asunto? O sea, si esa contribución de Amílcar que nosotros valoramos tanto y que nosotros que es tan importante para nosotros, tuvo de verdad algún impacto en lo que fue posteriormente el seminario Flaherty, o simplemente Amílcar fue un ave de paso como una obra interesante. Por la pregunta bien cargada, primero voy a hablar de el cine de Amílcar o Amílcar como un artista negro, ¿verdad? En ese contexto. Y como sabemos, el legado del cine Flaherty es un legado racista, colonialista. La primera película de ellos fue grabando a los esquimales en el norte de Quebec. Y de hecho, fabricándose un cuento es una historia larga. Así que el simple hecho de nosotros haber tenido un representante de una colonia del sur global y para colmo negro en unos seminarios haciendo su propio cine, mostrando su propio cine y recibiendo halagos, yo personalmente reacciono a eso de una manera visceral, de orgullo, porque me gusta saber que se pensaba así del cine puertorriqueño en algún momento. Ahora, prácticamente el efecto de Amílcar y otros cineastas puertorriqueños exponerse en los seminarios fue que en estos seminarios es que se iba consolidando la disciplina académica de los estudios de cine en Estados Unidos. Antes de los 50 no existía ningún programa de cine, ni de práctica ni de teoría en Estados Unidos. En los 50 surgieron 4, en los 60 surgieron 200. Y ya en los 70 era una disciplina internacional. En esas primeras décadas, los participantes que iban a los seminarios Flaherty eran los mismos que estaban escribiendo los libros de texto, las historias del cine internacional, la historia del cine documental, Al Rothman, Basil Bright, Eric Barnow,
te las asignaron toditas cuando estabas en Inglaterra, no sé todo. En todos esos libros, John Grierson es otro. En todos esos libros aparece una mención de la DIVECO. La DIVECO era parte del currículum, era obligatorio, tú tenías que saber del DIVECO, porque se sabía del Park Security Administration, se sabía del National Film Board, pero que existiera una agencia de cine gubernamental del sur global, eso era algo completamente nuevo. Y en efecto, hubo muchos países que nos copiaron el modelo. Entre ellos, el más curioso es el Instituto de Arte e Industrias Cinematográficas en Cuba, que aunque obviamente no compartían la ideología de este liberalismo humanista que tenía la DIVECO, sí tomó el formato del programa, de ir al campo e entrevistar a los guajiros allí para saber cuáles eran las temáticas que más le impactaban a ellos. Y hacían sus películas en base a eso. Además de eso, también está la Films Division en India, que surgió a finales de los 60, también tomó como modelo a DIVECO, y de hecho, ellos trajeron a Fred Whale de Puerto Rico a la India para usarlo de consultor. Obviamente, eso es una conexión que surgió del Flaherty, pero tal y como hay anécdotas que me enorgullecen a mí como puertorriqueño, de lo directo haberse diseminado por todo el mundo. Hay otras que en cuanto a hecho, prácticamente sí tuvieron un impacto material en las culturas de cine global. Tú dejaste en suspenso la reacción de todos estos miembros del seminario después que vieron la plena. Sí, la cosa es que, bueno, hubiese puesto eso al final para poder actuar lo mejor, ya cuando estaba un poquito más suelto. Según Emilio Díaz Valcarcel, ese año sostendieron que el tiburón decidió comerse un americano y no ningún otro. Pero honestamente pudo haber sido, ¿cómo se dice? Narrative embellishment, como le dicen en inglés. Una cosa más que se me olvidó mencionar, que a mí se me hace bien difícil no pensar, encontrar todas estas narrativas y no pensar a través del marco del fracaso, ¿verdad? Porque en cada esquina que Amílcar iba, llegaba lejos, pero eventualmente se encontraba una pared, ¿no? Alguien que le decía, este cine es aburrido, este cine es viejo, tienes que hacer algo nuevo. Mi disertación está más tratando de resistir eso. Pero una de las razones principales que el cine de la DIVECO perdió el favor de la comunidad internacional fue por la Revolución Cubana. La Revolución Cubana nos provee un nuevo modelo para la educación rural, para la educación de los sectores pobres del Caribe. Y obviamente un modelo más radical que el liberalismo que ofrecía la DIVECO. Y por simplemente ser lo novedoso, lo nuevo, y eventualmente las películas cubanas también llegaron al nivel de la DIVECO, y de hecho las llegaron a sobrepasar. Por eso fue que la DIVECO fue quedándose atrás, y el cine puertorriqueño poco a poco también, en cuanto a el interés de la comunidad de cine independiente a nivel internacional. Lo que estaba haciendo como que era el cine comercial. Sí, el cine comercial nunca desapareció. Y el cine comercial estaba sustituyendo ese interés que ya había desarrollado la DIVECO. Sí. Sí, pero también aquí hay un punto que quizás no está tocando. Y es que ya en los últimos años de la DIVECO, Amílcar no está en la DIVECO, y ya se están moviendo a tocar unos temas urbanos en donde la efervescencia o la política del gobierno, el programa de gobierno no está aquí, porque los temas que están tocando no son temas que celebran nada que el gobierno esté resolviendo. Y eso es bien importante, porque eso le restó importancia al proyecto, lejos de evolucionar quizás a ver ese espejo de lo que estaba sucediendo y que fuera la comunidad la que le enseñara al gobierno los problemas que estaba teniendo, atiéndelos. ¿Ve? En vez de ser el gobierno el que estaba educando y reorientando,
esa segunda fase de la Diverco debió de ser la comunidad diciéndole al gobierno, estos son los problemas que me interesan a mí atender, porque eso fue lo que me enseñaron. Reúnete y dinos qué problemas son los que tienen para resolverlos. Y yo creo que ahí se engavetan varias películas. La última de Amílcar, no creo que cuando los padres olvidan, que es la última que vamos a ver en este ciclo, sea un problema resuelto. Y yo creo que todos los temas que tuvo la Diverco, todos son vigentes al Puerto Rico de hoy. Me enorgullece mucho que estés aquí. Así que se ha planteado la posibilidad de que se surja una nueva por algunos políticos que han consultado esa posibilidad de llevar cine a, obviamente ya no hay comunidades ajenas en los campos, ¿no? Pero a residenciales, a sectores de la población que tienen montones de problemas y que no tienen foros para alquilar. Pero entonces sigo insistiendo en la pregunta. El paso de Amílcar por el seminario Flaherty fue positivo para Amílcar, pero fue positivo para los americanos. Yo creo que no hay muchas maneras me estaba ofreciendo un camino binario aquí para contestar sí o no. Y lo que los seminarios Flaherty están basados básicamente en esta ambigüedad. O sea, no se sabe, son diferentes tendencias, diferentes polos que hablan cada cual para su lugar. Amílcar yo creo que sí fue un buen defensor de su posición en cuanto al cine de educación y el cine etnográfico. Y yo creo que con el simple hecho de que exista tanta evidencia secundaria de sus ponencias, de las películas, reseñas, yo creo que abogó bien por su posición. Que haya sido bueno o malo, en esos primeros años se decía racial slur para los indígenas que aparecían en las películas de Flaherty, se decían abiertamente. A mí no me interesa lo que pensaba la gente, porque muchos de ellos tenían como una mentalidad un poquito obsoleta en cuanto a las culturas del tercer mundo. Pues para mí yo creo que lo importante es que alguien, un representante del tercer mundo, en aquel momento sí pudo estar entre ellos, no simplemente haciéndole favores. Pueden ver, se la dejaba caer de vez en cuando. Y para mí eso es lo importante de Amílcar en el seminario. Lo segundo del seminario es que el legado puertorriqueño en los seminarios Flaherty no comienza ni se acaba con Amílcar. Nosotros todavía estamos participando del seminario Flaherty. Ana María García participó en los 80, y de hecho allí hizo muchas conexiones dentro del cine documental. José Rodríguez Soltero, un cineasta queer en los 60, con la cooperativa de Nueva York, puertorriqueño también. Él ahí se dio a conocer en los seminarios Flaherty. Y de hecho, alaron el seminario hacia su lado más experimental, más de cine de los guardias, cine, como le decían, subterráneo, cuando el Flaherty quería ser solamente una iglesia para el documental. Entonces, otra de las cosas que hay que ver es que ya Amílcar llega a Flaherty con 2 premios. Él tiene 2 películas de reconocimiento internacional. Y yo no creo que los estadounidenses en su propio terreno fueran a reconocer a Amílcar en su trabajo, porque el propio Karel Loretz, que está en sus memorias, no le reconocía ni a Grierson haber abierto ningún camino de nada, porque ellos se creen que ellos son los que han hecho el cine, de ahí en adelante ellos. Y yo creo que estar en negación de reconocer los talentos o las oportunidades de los otros está ahí y no la necesitamos, yo creo, porque yo creo que por supuesto, pero es parte de una política colonial cultural que se nos viene imponiendo poquito a poco y que la Diverco le abrió un poco la puerta a esa política colonial. De alguna manera, no solamente influenciarnos por sus corrientes, sino la imposición de ciertas tendencias, por más izquierdosas que pudiesen parecer, pero venían de Estados Unidos. No necesariamente en el caso de la Diverco.
La Diverco, en cuanto a su forma, tenía mucha influencia que iban más allá de la Farm Security Administration y de los fines de Nuevo Hogar. De hecho, Tony viene desde Grierson, tiene más conexión al proyecto de Grierson, es el proyecto que crea todo el circuito de producción, exhibición y distribución. Y yo creo que desde ahí fue que se tomaron, porque una de las cosas que hizo Grierson, que Grierson también fue el que creó el National Board, Film Board de Canadá, y yo creo y se conocían, Jack Delano, Rostam, todas estas personas se conocían desde Nueva York. Y yo creo que toda esa red, y son los que crean también el festival de Edimburgo. Entonces yo creo que a veces todo esto se fue desarrollando, no a partir de Estados Unidos, porque yo creo que Estados Unidos no ha logrado tener un proyecto como la Diverco. Lo que hizo Barrett Lawrence para la Farm Security Administration es una cosa que se ve un poco hasta aislada, lamentablemente. Y de hecho, Joris Ivens participó también en las producciones y tenía unas guerras y peleas con él, porque le decía. él era comunista declarado. Exacto, y le decía: lo que tú digas tiene que estar sucediendo en la puerta del no para que te den para que tenga credibilidad. Entonces yo creo que hay una negación en los estilos de trabajo. Yo creo que todo esto viene y hay un manifiesto que hace Grierson de este tipo de películas. Tienes que usar actores naturales. Tienes que estar en el lugar donde se están sucediendo los hechos. O sea que no son, a veces entonces dicen que es el neorrealismo italiano, y yo no lo compararía tanto, porque el neorrealismo italiano no tiene final feliz. Y aquí se celebra. Y eso era lo que hacía Grierson con el proyecto que empezó en Inglaterra. Y todos los que estaban en el grupo de Grierson, todos eran izquierda. Una gente con Pero digo, porque tengo preocupación. cuentos de Marco Betancourt cuando dirigía películas para la Diverco. Yo fui muy hermano de Marco. Marco siempre me hablaba de que había muchas tensiones entre los directores americanos y extranjeros con los directores de acá, indistintamente los que dos que fueron. Y bueno, nunca pudimos entrar a profundidad en cuál era la raíz de esas tensiones, si no era una raíz política. Porque no debió haber sido una raíz estética. Yo creo que tenía más que ver con las cuestiones políticas y coloniales que las mismas estéticas en las que yo creo que todos estaban más o menos de acuerdo. Y te lo digo porque ese comentario de Marco siempre me ha sonado en la cabeza bien duro, de que esas tensiones existían, se manifestaban, y aunque se mantenían calladitas, pero de vez en cuando pues estallaban. Nada, eso lo digo porque no sé si todas esas diferencias y esas tensiones tienen un origen o en el seminario o en la llegada de ellos aquí, no sé. Yo creo que para ellos el seminario era más como una... Ellos iban pensando que eran vacaciones. Terminaban siendo más como... Hay una anécdota que cuando nos reuníamos a principio, cuando el archivo de imágenes estaba comenzando, pues se reunían muchos de los compañeros de la División de Educación. Y entonces me contaron una anécdota que hubo un momento bien difícil en donde un compañero del seminario presentó una película y era basada, yo creo que era un poco de temas de esto homosexual. Y entonces ellos estaban preocupados de que la persona se le acercara a que ellos le manifestaran qué le pareció la película. Y ellos se sentían como entre medio de pudor y otras cosas, pues estaban diciendo, o sea, que estaba bien difícil participarle al compañero, ¿verdad? En que ellos pensaban de la película. Yo creo que pues, se iba, todo uno siempre aprende, los artistas aprenden de otros artistas, y yo creo que ese es lo importante
de lo que esta investigación trae, es esa red, ¿verdad? Porque a veces estamos aquí, pensamos que no hemos trascendido y trascendemos, todos los días trascendemos mucho más de lo que pensamos. ¿Pero tus estudios de tu tesis se concentran en el seminario Flaherty o hay otras sociedades de cine a lo largo de Latinoamérica en la que Puerto Rico haya tenido relación? Sí, el Festival Interamericano de las Artes que hizo la ICP en 1966 trató de establecer un cineclub con contactos en Chile, Colombia, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, con la ayuda de Shirley Martin. Pero más bien lo que mi disertación está haciendo es eso mismo, retomando la cuestión estética de la Liberto, porque ese libro no se dijo por tantos años que el Liberto estaba imitando el neorrealismo italiano, que nos reímos. Y no surgieron otras opiniones, no hay nada para tomar que tome en cuenta el cambio entre el cine de los 50 y el cine de los 60, de la Liberto. Entonces, lo que está haciendo mi proyecto es más, yo no estoy resistiendo lo que ha hecho mucho la disciplina, que es aplanar la institución con el individuo, ¿entiendes? Y muchos de la Liberco no pensaban, obviamente, como pensaban sus jefes. De hecho, si a mí me aplanan con mi institución, la Universidad de Chicago, pues yo soy responsable de llevar a Augusto Pinochet a poder en Chile. Yo sé que yo hice eso. Así que eso es lo que yo estoy tratando de rescatar el libre albedrío de los artistas de la Libertad, como Oscar Torres, que era un comunista dedicado, tanto que abandonó Puerto Rico para meterse en la revolución cubana. Gente como Amílcar Tirado. El problema de Amílcar Tirado es que quería hacer demasiadas cosas a la misma vez. Entonces quería un poquito de neorrealismo aquí, quería un poquito de Hollywood acá, un poquito de cinema verde aquí. Y en la Libertad pues no tenía la flexibilidad para perseguir todas esas tendencias. Lo que sí hicieron estos intercambios en la Flaherty es que cineastas del extranjero se interesaban en el tema de Puerto Rico y la Libertad los invitaba para venir a Puerto Rico a filmar sus películas. Y les prestaban hasta los talleres y todo. La NFB, la National Film Board, hizo una película en 1960 llamada Festival de Puerto Rico, que es del Festival Casals de 1960 y está tomado completamente en el estilo de Cinema Verde. La cámara móvil que pasa por la orquesta entera, por los camerinos, el sonido directo que tú escuchas en las conversaciones, la gente soplándose en la nariz, todo. O sea, y es el primer ejemplar de Cinema Verde en toda Latinoamérica. Y vino de una reunión de Flaherty. La idea salió de una reunión Flaherty de 1959. Y que el tema fuera Puerto Rico. Que de hecho no tenía ninguna razón porque National Film Board era una agencia insular también. Ellos no habían hecho ninguna otra película internacional para esa serie antes de la de Puerto Rico. Así que sí, el nombre del director no es Amílcar Tirado, pero por Amílcar Tirado es que se interesaron en Puerto Rico. Lo otro es que no sabemos cuánta más documentación puede haber de la Libertad. Porque al cerrar en el 92 el proyecto, que de hecho lo cierra la administración de Rafael Hernández Colón, aunque la efervescencia y la importancia se vaya dándole esa importancia, se va descartando para la gestión de gobierno con la llegada del APP. No cree en el proyecto de la Libertad, pero se cierra en el 92 en realidad. Y esa documentación no ha llegado en su totalidad. Puede haber documentación parcial. Yo recuerdo haber visto, porque yo trabajé en la Fundación René, toda la colección de documentos de René sobre la Libertad. Estamos hablando de cerca de 40 o 30 caras. Que yo creo que fueron a parar a la Fundación Muñoz Marín, pero no estoy seguro. Sí, debe de haber mucha documentación que debe de estar en manos personales de los que trabajaron. Como cuerpo documental de la Libertad específico, yo creo que eso no está ninguno. Aquí solo hay un remanente de 46 cajas. Y de esas 46 cajas, mira todo, este muchacho ha escudriñado y ha sacado
trabajo de excelencia. Te felicito y estoy bien orgullosa de ti. Que yo creo que todavía hay muchas cosas y muchos de los temas que él fue desarrollando fue que en cada, ¿verdad? Poquito que podíamos compartir, fue que entonces decía, en cada viaje tú me dices algo nuevo y tengo que ir a investigar. Me cambia el proyecto. Pero que te dio un crecimiento bien grande a ir, aunque era volver atrás a andar otros caminos, ¿no? De nuevo. De hecho, este libro salió en el 2019 y es como una historia cultural del Flaherty. Y yo lo leí por primera vez el año pasado, pero ya yo sabía todas las cosas que no mencionaba sobre Puerto Rico en el Flaherty para ese tiempo, solamente por estar metido en los expedientes y en las cajas de lo que había aquí solamente. En Nueva York encontramos mucho más, hay hasta voice recordings de una sesión donde dieron el Santero y la discusión de Santero, y hay voces que suenan, que si tienen un acento, pero no puedo identificar. No sé quiénes son. Y fíjate, muchas de las películas que no se exploraron, muchas de las películas de la Diverco que tuvieron, las compraba Canadá, las compraban otros países anglosajones y todo, algunas tienen su sonido en inglés, ya traducido. Una voz en la montaña tiene su voiceover en inglés. Y entonces, lo importante también aquí es que trasciende el idioma, de que personas en Estados Unidos están viendo nuestras películas quizás no dobladas en inglés y que la están consumiendo y las aceptan y las entienden, porque esa es la magia del cine. Bien. Fuimos parte del currículum. No sé cuándo nos desvió. O fue el currículum que se desvió. ¿Alguna otra pregunta o observación? ¿Sí? Bueno, quizás hacer un poco más de enfoque de disertación, pero a propósito de lo que mencionó Caballero de la influencia latinoamericana. Para mí es interesante, me he planteado cómo la Diverco no se menciona más, incluso en la historia del cine latinoamericano, por latinoamericanos. Y yo sí sospechaba, no tenía claro, pero que había una influencia en el cine que vino a Cuba después. Claro, en los 60, pues yo creo que todo el cine explotó básicamente. Y quizás eso ayudó a que la Diverco quedara relegada en una tal cárcel. Pero se rescata que tú sepas en Latinoamérica influencias, ¿se conoce o se tiene una tal cárcel? Se reconoce especialmente en los libros que tratan el tema del nuevo cine latinoamericano. Cuando hablan de prototipos para el nuevo cine latinoamericano, mucho de lo que mencionan es cosas como Fernando Virgil en Argentina, la Escuela Paraibán de Documental brasileña, pero también la Diverco. Lo único es que no le dan un análisis estético a las películas, así yo pienso que es porque piensan que no se lo merecen. Pero sí lo mencionan. Ahora, Era un proyecto gubernamental. Una de las sí, pero películas eso sería aplanar de nuevo los artistas con la institución. O sea, tienes que darle más crédito al artista por ver la película. Los historiadores no tienen el tiempo para ver. Yo trato de hacer ambas, pero tienes razón. La película Buñuel, de Buñuel, Los Olvidados, se intentó que fuera una película del gobierno, pero Buñuel se resistió a unas cosas que le exigían, ¿verdad?, de cambios en el libreto, y le retiran la participación económica del proyecto, y él solo hace una mención en lo del reformatorio. Y eso también es parte de lo que se cree que puede ser un enlace de lo que ya conocían que se estaba haciendo aquí desde el gobierno y que el gobierno mexicano intentaba también hacer. Una cosa que yo nunca entendí y que no estoy aquí especulando, yo no sé por qué la Diverco no participó de la explosión de cine, de festivales de cine en Latinoamérica, en los 60. Nunca me tiene sentido que en Viña del Mar, en La Habana, en Santa Fe. Es facilísimo.
Sí, pero eso era, o sea, los festivales se crearon específicamente para que hubiera representación latinoamericana en la pantalla. Yo lo único que me he encontrado aquí, de hecho, fue que en el Festival Interamericano del 66, Cuba nos envió 2 cintas, el ICAI nos envió 2 cintas, que de hecho las recibió Ricardo Alegría, pero se quedaron en aduana, y no las dejaron entrar. Y era una de un ballet, el ballet de Moscú, y otra sí que políticamente no tenían nada que quizás pudiera causar un revuelo aquí. Mochi, ¿de qué año es el tirabuzón rojo? ¿Cuál? Tirabuzón rojo. 70, mediados 70. Que filmaron los arrabales y filmaron Viterbo, el Superpuerto. Las menciones que yo he visto del cine documental latinoamericano donde se incluye Puerto Rico empiezan con el tirabuzón rojo, no con la Diver. En los 70. Sí, Por aquí los 70. Sí. Sí, pero este proyecto es más 50, bueno, 52, 50 a 68 específicamente. Y 68 es el momento donde se nombra el movimiento de nuevo cine latinoamericano en el Festival. De hecho, los 2 tomos que hay de nuevo cine latinoamericano son 2 tomazos grises. Hay muchísimos trabajos de Michael Moore. Ahí de lo que se habla es de Tirabuzón Rojo y de Mario Cepó y de toda esa gente. Nadie esto no menciona nada. No, pero mira el problema. Yo fui para Cuba y yo hablé con el director de la Cinemateca allí, Luciano Castillo. Él estaba haciendo lo que él decía la bitácora del cine latinoamericano, que son 6, 8 tomos. Ellos estaban buscando un representante para escribir la sección del cine puertorriqueño. Estamos hablando de una sección de 12 páginas, con una historia, un resumen del cine puertorriqueño. Y esto no fue un verano, esto no fue en 3 meses, 4, esto no fue ni un proyecto de 5 años, un proyecto de 10 años. En 10 años, Luciano Castillo, el director de la Cinemateca Cubana, no pudo encontrar ninguna persona, ningún autor crítico de cine, académico, puertorriqueño que escribiera la sección de cine de su bitácora. No busco bien. Se supone que también tenemos que ser más fácil, tenemos que dejarnos encontrar nosotros. Bueno, ahí yo también mucho eso porque hay 2 proyectos. Exactamente. Hay 2 proyectos donde hemos estado fuera de nuestra participación y es poco lo que se conoce de nuestro cine. Yo creo que no hemos dado a conocer nuestros recursos porque somos vastos. Tenemos a Roberto, el propio Ramón Almodóvar estaba en un proyecto de escribir sobre la Libertad. O sea, investigaciones han habido. Lo que pasa es que tocaron quizás pero hay 2 publicaciones latinoamericanas que lamentablemente Puerto Rico no está. Mira, hay una, y te lo digo porque pues, mi referencia inmediata también son el teatro. A nosotros somos el patito feo de Latinoamérica. Para muchos países latinoamericanos, nosotros somos Estados Unidos. Sí. Por lo tanto, no nos van a incluir en un proyecto latinoamericanista porque somos una miserable colonia gringa. Por otro lado, hay editores y ensayistas conscientes que establecen la diferencia, pero son los menos. Son los menos. Sí, no son. Pero tampoco podemos dejar que esas claro que sí, estamos de acuerdo. El problema es cómo lo hacemos. Sí. Porque ahora mismo, insistiendo que nuestra historia se merece su espacio en historia norteamericana y latinoamericana. Historiadores del cine no nos han faltado. Hasta la bella historia de Quino García. Desde Quino, José Artemio. Sí. José Artemio que ha escrito un montón de trabajos sobre historia. Juan. O sea, y ahora está los trabajos de Monchi, los trabajos míos, este muchacho Eduardo Rosado. Bueno, en Estados Unidos se está haciendo un tremendo trabajo con el cine puertorriqueño. Naida García, que escribió la historia de un rechazo político. Eso que comenta Luciano me sorprende y me molesta, porque en el Festival de La Habana del 2012, donde se hizo un homenaje al cine puertorriqueño, se presentaron allí partes películas de Puerto Rico. La revista Cine Cubano publicó un artículo mío sobre historia del cine.
2002. ¿Sí? Ahí quizás fue que surgió la idea. Dice que no hay gente, pero estoy inventando o te quería sacar de medio. Bien, claro. Si se lo inventó, terminó pasando más trabajo. Tuvo que escribir la ficción. Y la otra situación es que pertenecemos a la FIAP, a la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, y ese tipo de colaboración se tiran en un correo y se le pide el apoyo a los archivos, y de seguro si llegaba aquí, pues el archivo comisionaba a alguien. O sea, hay que volverlo a denunciar. No, sí, yo voy el año que viene, lo regalo. Pues sí, porque Historiadores del cine que hay y buenos. exacto. Y buenos. Sí. Y gente que tiene archivos y tiene documentos. ¿Qué más? Sí, total. La mayoría de los países ahora mismo en Latinoamérica somos colonia de una manera u otra de los Estados Unidos. Yo creo que tenemos más en común ahora. Hace 40 años que nos quedamos algo diferente. Creo que es tiempo de reanudar estos Pero intentos. nosotros, aparte de nuestra mancha de plata, no tenemos encima una mancha gringa. Que los latinoamericanos no acaban de aceptar que la tenemos. Y algunos nos quieren ver sin ella y otros no nos toman en cuenta porque la tenemos. Y eso nos pasa en el cine, nos pasa en el teatro. El teatro nos pasa cada rato. Tenemos que estarle pidiendo permiso a Estados Unidos para poder gozar de una representación. Mira lo que pasó con el Oscar. Nosotros nos dieron una patada de los Oscars. ¿Ustedes quieren Oscars? Compitan con el resto del cine americano. Ay, no. Colonia se llama. Bueno, te agradecemos, Pedro, de verdad, me siento muy orgullosa del trabajo que haces. Claro que desde el archivo tienen todo el apoyo para lo que estén haciendo ahora. Muchas gracias a todos por así. Y esto para